Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Revelando la Historia. Ya sé que se estarán preguntando dos cosas. La primera, ¿por qué me he demorado casi más de un año en volver a sacar un video? Y la segunda es, ¿por qué esta es la primera vez que vemos mi hermosa cara? Bueno, la verdad la respuesta es la misma para las dos cosas y es, como habrán visto, mi principal medio por el que hago los videos son las animaciones. Pero las animaciones toman mucho tiempo en hacer y ya estaban deteriorando mi estado mental. Igual seguiré haciendo mis animaciones y las seguiré cacharreando y mejorando a lo largo del tiempo, pero particularmente para los segmentos donde no necesariamente sé qué hacer o qué animar, me tendrán aquí, entonces mucho gusto. Y bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? La respuesta es fascismo. Imaginémonos el siguiente escenario. Estamos en una álgida discusión política cuando uno de los contrincantes llama al otro fascista. De repente, alguien de la contraparte dice "de hecho", y empieza a hablar de cómo en realidad el fascismo era de la otra parte del espectro político, y esto se termina degenerando en un debate político sobre si el fascismo era de derecha o izquierda. Y esto me hace perder mi cordura. Por favor, deténganse. La inspiración original para este video fue una pelea entre dos políticos de mi país, pero desde entonces ambos han utilizado el término de una manera bastante liberal. Embajadora, lamento informarle que Hitler y Mussolini eran socialistas. ¡No! Y el socialismo es el vientre de donde nació el fascismo, el nazismo y el comunismo. ¡No! Los nazis están en el poder. Ascienden. A través del capital financiero logran conducir el gobierno de los Estados Unidos. La misma Europa se entrega a los nazis. Pero esto no solo es un fenómeno en Colombia, también sucede en Argentina, Rusia y Ucrania, Estados Unidos, incluso en el conflicto árabe-israelí. El término ha sido tan machacado que hoy en día todo el mundo es fascista. Espero que sea bastante evidente de que si no estamos hablando de este tipo de personas, lo más seguro es que no estamos hablando con una persona que tiene ideología nazi o fascista. Es más, incluso esta persona es dudosamente fascista y explicaré por qué al final de esta serie. Es bastante obvio por qué fascista se convirtió en un insulto. Este tipo hizo esto y esto, por lo que no era muy popular. Y en la Segunda Guerra Mundial, los regímenes fascistas más importantes del mundo colapsaron. Y aquellos países que seguían teniendo una doctrina relativamente fascista decidieron distanciarse. Así pues, después de la Segunda Guerra Mundial, no habían muchos dispuestos a defender el fascismo. Sin embargo, nos encontrábamos en un escenario de Guerra Fría. La narrativa de la Segunda Guerra Mundial es que esta era una guerra contra el fascismo. Y es en la Guerra Fría donde liberales y socialistas empezarían a proyectar el fascismo en sus oponentes políticos. Los primeros en instrumentalizar el concepto serían los socialistas desde incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, principalmente a través de las figuras de Lenin y Trotsky, quienes definirían el fascismo como capitalismo en decadencia. Esencialmente, lo que creían era que el fascismo era un último intento de la clase burguesa por impedir que se diera la revolución. Pero debido a la apelación que tenía el fascismo a la clase obrera, eventualmente construiría las condiciones para una revolución socialista. Por eso es que al principio del gobierno de Mussolini, Lenin de hecho mostró admiración por dicho proyecto, pero también las razones por las que Trotsky lo critica fuertemente. Otros destacan el papel que tuvieron grandes compañías que se vieron beneficiadas por los regímenes nazis y fascistas. Por otra parte, liberales como Hayek responderían a estas críticas con críticas propias, indicando paralelos que tenían el fascismo y el socialismo, particularmente en su política económica. Sin embargo, este debate se degeneraría de manera masiva por culpa de Umberto Eco y parcialmente de Theodor Adorno. Eco no quería ver el fascismo como una teoría política, creyendo que los fascistas mentían para llegar al poder y por lo tanto no se podía acudir a fuentes fascistas para poder analizarlo. Más bien, Eco veía el fascismo como una especie de personalidad o actitud respecto a la vida.
Posiblemente algunos de ustedes hayan visto esta infografía de Pictoline, pues adivinen de dónde sale esta métrica. Así es, ECO. Theodor Adorno aportaría su propia métrica. El problema, si pueden analizarlo, es que estas métricas son extremadamente genéricas, volviéndolo sinónimo de cualquier tipo de apelación a la autoridad, tradición o prejuicios. Y si quieren ver lo ridícula que puede ser esta simplificación, en los años 60 ciertos colectivos definieron oponerse a la pedofilia como fascismo utilizando esta misma métrica. ¿Qué rayos es eso? Así es, algo que 95% de la población está de acuerdo es fascismo. ¡Esto existe! ¿Por qué existe esto? Obviamente ni Eco ni Adorno apoyarían estas teorías, o eso espero. Pero el hecho de que se pudiera hacer esa aseveración con la misma lógica muestra lo vulnerable que es su definición de fascismo. Este panorama hace extremadamente difícil construir consensos sobre el fascismo, precisamente porque estamos analizándolo desde los discursos de otras ideologías. El propósito de este video será analizar el fascismo desde los propios fascistas, cómo se definían ellos mismos y cuáles eran los conceptos que utilizaban. Para esto he decidido utilizar diversas fuentes de diferentes autores fascistas, como lo puede ser el mismo Benito Mussolini, Giovanni Gentile, Alfredo Rocco o Oswald Mosley. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este video no es una forma de apología del fascismo. Ustedes pueden construir sus propias conclusiones respecto a lo que piensan de esto, pero es importante manejar este tipo de conceptos e ideas de manera objetiva y clara, sin generar ningún tipo de parcialización, incluso si nos llegan a disgustar algunas de estas ideas. Antes del surgimiento del fascismo existían dos teorías políticas de la modernidad, el liberalismo y el socialismo. El liberalismo va bastante al grano, nace durante el periodo de la Ilustración y presupone que las personas son racionales y por lo tanto pueden tomar las mejores decisiones para encontrar su felicidad. En ese sentido, el sujeto político del liberalismo es el individuo. Este individuo tiene una serie de derechos que son inalienables, como lo puede ser la vida, la libertad y la propiedad. Los liberales consideraban que la propiedad era una fuente de dignidad, debido a que permitía a las personas poder desarrollar sus propios proyectos. Respecto al Estado, los liberales conciben el Estado a través del contrato social. Efectivamente, los ciudadanos pactan con la sociedad y por lo tanto hacen mucho énfasis en el consentimiento de los gobernados. Consideran que para que un Estado sea legítimo, debe respetar las libertades individuales de las personas. Por estas razones, los liberales hacen hincapié en limitar el poder del Estado a través de leyes que limitan lo que puede hacer o la división de poderes. Ahora hablemos de socialismo. El socialismo como teoría política de hecho nace del liberalismo, pero también nace durante el contexto de la Revolución Industrial, como respuesta directa a los industrialistas de esa época siendo unos malditos con sus trabajadores. Los primeros socialistas no veían cumplidas las promesas del liberalismo. Veían que el liberalismo había eliminado los privilegios que tenía la nobleza, pero seguían existiendo desigualdades que hacían difícil que las personas pudieran tener la misma libertad. Concluyeron que el problema no era el absolutismo monárquico, sino la existencia de clases sociales. Así pues, el sujeto de estudio en el que se enfocará el socialismo es en la clase. La diferencia más evidente entre los liberales y los socialistas era cómo concebían la propiedad. Los socialistas veían cómo había personas que eran dueños de ciertas propiedades, como la tierra o ciertas fábricas, y gente que trabajaba en dichas propiedades ganando un salario. Consideraban injusto que la gran cantidad de ganancias iban para las personas que no trabajaban. Para los socialistas, todos debían trabajar, por lo que la propiedad debía ser administrada colectivamente. Ahora, el Estado es la parte más polémica del socialismo, ya que a pesar de que hay un consenso de que este mantiene el sistema de clases, no queda claro cuál es el papel que debería tomar. De aquí es que salen las divisiones del socialismo. Los anarquistas no lo consideran necesario para acabar con el sistema de clases. Los comunistas consideran que el Estado es necesario para redistribuir la riqueza y una vez se hayan abolido las clases pasaría a ser obsoleto. Los socialistas más moderados sencillamente consideran que es un mecanismo para la redistribución. Ahora bien, para entender los orígenes del fascismo es necesario retomar el concepto socialista de la lucha de clases, ya que aunque me haya burlado de Cabal,
tiene razón en decir que el fascismo nace del socialismo, así como el socialismo nació del liberalismo. Para poder entender esta idea es necesario remitirnos a Hegel. Hegel era un filósofo idealista y nacionalista, que pensaba que la historia avanzaba de manera progresiva de un estado imperfecto a un estado más perfecto. Y el motor de esta historia era el choque de ideas, o como él lo llama, el espíritu de las naciones. Este concepto también será importantísimo para el fascismo. Esencialmente, él creía que las naciones representaban distintas ideas y que cuando entraban en conflicto, estas ideas también chocaban. Un perfecto ejemplo es la Revolución Francesa. Tenías la monarquía, luego vino la Ilustración y luego ¡bam! Se hizo historia y llegó Napoleón. Sus ideas fueron recogidas por Karl Marx, quien era un materialista. Los materialistas piensan lo inverso a los idealistas, es decir, que lo material antecede a las ideas. La premisa fundamental de Marx es que la humanidad se diferencia de los otros animales porque puede producir su propia subsistencia. Y cuando empieza a producir en sociedad, empiezan a surgir las clases sociales. Al igual que Hegel, Marx considera que la historia progresa. Pero en lugar de hablar de una lucha de ideales, habla de cómo distintas clases sociales mueven la historia. Generalmente existen dos clases sociales importantes. Una clase dominante que controla los medios de producción y una clase dominada que generalmente trabaja para la clase dominante. En una sociedad donde la clase dominante son los amos y los dominados son los esclavos, es una sociedad esclavista. Cuando los señores feudales controlan la tierra y los siervos la trabajan, estamos hablando de feudalismo. Y cuando la clase burguesa controla las fábricas y los trabajadores trabajan en ellas, estamos hablando de capitalismo. Para Marx, estos modelos económicos terminaban creando sistemas para preservarse a sí mismos, lo cual significa que de la economía surgía la cultura, la religión, las leyes y el Estado. Pero la parte más atractiva del pensamiento marxista tenía que ver con lo que sucedería con el capitalismo. La clase capitalista impulsaría la industrialización, aumentando las desigualdades entre estos dos grupos. La diferencia entre los burgueses y los proletarios sería tan evidente que los trabajadores tomarían conciencia de clase. Con esta conciencia se darían cuenta de su propia opresión y crearían una revolución para acabar con el capitalismo. Se tomarían los medios de producción y los distribuirían de manera equitativa. A esta etapa se le llama socialismo. Una vez las propiedades estuviesen completamente socializadas, ya no habría necesidad de un Estado y por lo tanto llegaríamos al comunismo. Una sociedad utópica donde todo el mundo produce según su capacidad, consume según su necesidad. Una sociedad sin Estado ni clases sociales, donde todo el mundo es libre, verdaderamente libre. Y lo más genial es que según Marx, como esto era científico, sucedería de manera inminente. Así que esperemos con Marx la llegada de la revolución. Más tarde. No se preocupen, muchachos, seguro falta poco. Una eternidad más tarde. Solo un poquito más. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ya casi. Un segundo. ¿Marx? ¡Oh, no! Así es. Marx murió en 1883 y nada que se acababa el capitalismo. Muchos socialistas empezaron a preguntarse por qué. Entre estos, un socialista francés llamado Georges Sorel, que podríamos llamar el abuelo del fascismo. El problema que Sorel identificó con Marx era que sus explicaciones de cómo funcionaban los movimientos de masas dependían demasiado de la economía. Por ejemplo, el hecho de que la conciencia de clases se diera de manera objetiva tenía como implícito que las masas se comportaban de manera racional. Sorel era escéptico de esto, prefiriendo estudiar el fenómeno de los movimientos de masas a través de otras áreas de estudio como lo pueden ser la psicología o la sociología. Y sería en estas circunstancias que Sorel se toparía con el horror y el desastre que era la política francesa a finales del siglo XIX. Y la fuerte influencia del movimiento revanchista francés. ¿Quiénes eran los revanchistas? Bueno, en 1870 Francia decidió declarar la guerra al Reino de Prusia. Y la guerra terminó así. La guerra había sido completamente humillante para Francia. Y los revanchistas eran outsiders que, como su nombre lo implica, querían una revancha.
No les importaba nada más. No eran ni de derecha ni de izquierda. Lo único que querían hacer era vengarse por la humillación que habían sufrido. Y la gente los amaba. Para estas épocas, Sorel también se empezó a desilusionar con lo que estaba sucediendo en el movimiento socialista. Algunas personas, como Edward Bernstein, empezaron a promover cosas más similares a la socialdemocracia, donde los cambios sociales se daban a través de la reforma en lugar de la revolución violenta. Esto fue altamente polémico porque era concebido como hacer concesiones con la burguesía, lo cual para Sorel era inconcebible. Pero ¿saben quiénes no estaban dispuestos a negociar con la burguesía? Así es, los nacionalistas. A ellos no les importaba si la economía les fuera bien o mal, solo querían venganza. Pero luego uno de sus líderes se suicidó y ahí murió el movimiento. Sí, como lo dije, la política en esta época era bastante turbia. Sin embargo, este movimiento terminaría inspirando a otro pensador que se encontraba en el otro extremo del espectro político de Sorel, llamado Charles Maurras, quien se podría considerar como el otro abuelo del fascismo. Maurras era un reaccionario, que significa lo opuesto a un revolucionario, en el sentido más literal de la palabra. Quería que Francia volviera a ser una monarquía, odiaba el liberalismo y lo que le había hecho a la Francia revolucionaria, odiaba a la burguesía y al capitalismo, y no estaba dispuesto a negociar con ellos. Así que se empezó a llevar muy bien con Sorel. Ambos pensadores empezaron a considerar unir fuerzas para crear una nueva fuerza autónoma. La idea era utilizar el sentimiento patriótico y nacionalista para movilizar a la clase obrera y combatir a la burguesía y al capitalismo. Tanto Sorel como Maurras consideraban que era importante el uso de los sindicatos para llegar a hacer este tipo de cosas. Sin embargo, solo había un problema. Sorel murió en 1922 antes de que este proyecto pudiera llevarse a cabo. Pero 1922 sería un año importante para el fascismo. Este sería el mismo año donde Benito Mussolini haría su famosa marcha sobre Roma y tomaría el poder político en Italia. Para este entonces, Mussolini ya era un líder del fascismo. Sin embargo, en sus orígenes había sido un socialista inspirado en las ideas de Sorel. El siguiente capítulo de esta serie explorará la vida de Mussolini, explicando por qué Mussolini pasaría de ser un socialista como cualquier otro a volverse en el creador de la doctrina del fascismo, una doctrina que pondría las ideas de Sorel en práctica. Y con esto terminamos el capítulo introductorio de esta nueva serie sobre el fascismo. Sé que este video como tal no trató tanto del fascismo, sino sobre lo que no es fascismo, pero es importante debido a lo tergiversado que ha sido el término. Adicionalmente a eso, explorar las ideologías del liberalismo y socialismo deja un poco claro cuál es la hoja de ruta de esta serie. Analizaremos cuál es el sujeto de estudio del fascismo, cuál es su modelo económico y cuáles son sus visiones del Estado. Todo acompañado de la historia y biografía de figuras importantes de esta ideología. Por otra parte, si les gustó este video, déjenmelo saber a través de los likes o los comentarios y no se olviden de suscribirse a Revelando la Historia. Por último, colaboré con otro canal llamado Política para el Otro, hablando un poco también sobre estos temas del fascismo. Si quieren profundizar respecto al tema, pueden entrar en este canal. La charla que se dio fue bastante interesante. Nos vemos en el próximo video, que esperemos que esta vez no se demore más de un año en hacer. Hasta luego.